No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Es jueves, es 2 de julio y el Abierto, el tiempo de análisis de cada mañana en Hoy por Hoy, lo compartimos hoy con Estefanía Molina. Estefanía, buenos días. Muy buenos días. Nacho Corredor, bienvenido. Muy buenos días. Y Ángel Villarino. Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenos días. Hay muchos asuntos que comentar a partir de ese dato que les ofrecíamos a las 8 de la mañana. La cifra final de las personas que han pedido, que han solicitado acogerse al proceso de regularización de migrantes es 1.170.000, según nos contaba Nicolás Castellano a las 8 de la mañana. Y luego está todo el debate que el PP ha querido acompañar justo con este proceso, que es esa sospechas que extiende el Partido Popular, aunque niegue que esté hablando de fraude, sobre el voto de las personas descendientes de españoles que tuvieron que emigrar. Ahora iremos a eso, pero esta mañana, y al hilo de lo que está ocurriendo, de la situación tan catastrófica que sigue ocurriendo justo cuando se cumplen una semana del doble terremoto en Venezuela, escuchábamos una historia que nos contaba sobre el terreno en el propio estado de La Guaira, que saben que es el más afectado por ese terremoto del jueves pasado, la historia de un hombre, un portero, él se llama Hernán Gil, que lleva más de 50 horas, más de 2 días, con los servicios de emergencia trabajando para sacarlo de allí. Lo localizaron hace más de 2 días, saben que está con vida, han conseguido hacer llegar una sonda para mantenerlo con vida y ahora mismo está pues prácticamente el país aferrado a esta historia, porque es la historia de esperanza de cómo una semana después todavía los servicios de emergencia, los rescatistas de varios países además, están trabajando de manera coordinada, conjunta, para poder localizar, para poder sacar con vida a Hernán Gil. Y allí, justo siguiendo esta operación de rescate, está nuestro compañero Manuel Covela. Hola de nuevo, Manuel. Buenos días. Hola, José Luis. Buenos días. 2:30 de la madrugada aquí en Venezuela y la expectativa sigue por todo lo alto en el sector Playa Grande de Catia la Mar, en el estado La Guaira. Hernán Gil tiene pues la atención puesta sobre lo que podría ser en breve su salvación de esa de estar sepultado allí más de una semana en un edificio de La Guaira. Más de 48 horas de labores que están pues ya en su recta final. Nos dicen aquí los rescatistas que precisamente esta etapa final es la más delicada y por eso se ha ido retrasando el momento en el cual pues podríamos ver a Hernán Gil ya fuera de peligro. Como tú acabas de comentar, le han podido conectar una sonda mediante la cual le están pasando hidratación. También lo han podido ver porque han logrado colocar una cámara en el lugar donde se encuentra y lo están viendo, incluso también le han hablado. La imagen de Hernán Gil atrapado aún en donde se encuentra ya se ha hecho pública a través de las redes sociales, pero aquí los rescatistas de Portugal, de Costa Rica, de Chile y de Estados Unidos, pues todos de manera mancomunada siguen trabajando y los periodistas y también algunos vecinos, a pesar de que es la madrugada aquí en La Guaira, pues todos puestos con atención en la puerta del edificio para esperar el momento en el cual Hernán Gil pueda salir vivo después de una operación que aquí ya llaman como la Operación Milagro. De hecho, Operación Milagro se llama. El país está, Manuel, aferrado ahora mismo a historias como esta, como la historia de Hernán Gil, porque siguen allí los rescatistas, pero es verdad que han ido pasando los días. El balance oficial habla de más de 2.200 muertos y es verdad que esos equipos de emergencia que siguen trabajando siguen ya lamentablemente recuperando sobre todo cuerpos, cadáveres. Lo que estamos viendo es cómo se intentan organizar morgues, aunque ni siquiera las instalaciones habilitadas para ello en La Guaira y las que se están abriendo ahora dan abasto ante la llegada de nuevos cuerpos.
Así es, ya pues pasada ya más de una semana de los dos terremotos que golpearon y castigaron esta zona de La Guaira de Venezuela, ya pues de hecho conocida como la zona cero del desastre. Ya lo que se está recuperando, como bien dices, son cadáveres, porque ya pasada más de una semana las posibilidades de encontrar vida pues van disminuyendo, pero aún así se mantienen las labores de rescate en aquellos puntos donde se está pues esperando o hay edificios en ruinas y se está tratando de buscar vidas. Todavía hay vecinos que dicen que hay personas vivas debajo de los escombros, pero la atención está centrada ahora en la probable y más que probable salida de Hernán Gil en los próximos minutos, quizás un poco más de horas, podríamos ver a Hernán Gil saliendo con vida de entre los escombros después de haber pasado atrapado una semana debajo de las ruinas de un edificio. Iremos siguiendo esta historia. Una última cosa, Manuel. Una semana después, justo esta madrugada, se han cumplido esos 7 días del doble terremoto. ¿En qué condiciones está viviendo la gente allí en La Guaira? ¿Ha mejorado? Porque hemos ido escuchando estos días, nuestra corresponsal, también nuestra enviada especial Berta Reventos, nos contaba la indignación, las quejas de mucha parte de la población con lo que ellos dicen una negligente respuesta a la emergencia del gobierno de Delcy Rodríguez, de las autoridades. También nos comentaba una portavoz de Cruz Roja Internacional que ella no había visto una catástrofe como esta, que no hay recursos suficientes para atender a toda la necesidad de la población con los miles y miles de desaparecidos. ¿En qué situación está viviendo la gente afectada ahora mismo allí una semana después, Manuel? Sí, sin duda todos los rescatistas están coincidiendo en que no habían visto algo tan con una magnitud tan grande, y estamos hablando de brigadistas que han estado en varias catástrofes realizando sus labores alrededor del mundo. También precisamente los rescatistas que están tratando de salvar a Hernán Gil también dicen que es la operación más compleja que les ha tocado acometer desde que han iniciado su carrera en estas labores. También comentabas tú la queja generalizada de los vecinos de La Guaira sobre la respuesta del Estado frente a esta tragedia, y tenemos que hacer hincapié en que esta tragedia ocurre en un país con una fuerte crisis económica y social ya de muchos años, y esto pues ha sorprendido al Estado en un momento de debilidad, y de allí pues el desbordamiento y la falta de respuesta efectiva para darle acción a las labores para atender esta situación. La ayuda ha llegado, estamos hablando que aquí hay brigadistas de 27 países, está llegando ayuda tanto nacional como internacional, pero la magnitud es tan grande que se dificulta atender a todos quienes lo necesitan para que puedan tener pues entonces el mayor o que puedan sobrellevar toda esta situación de la mejor manera. Me preguntabas cómo están viviendo todas estas personas afectadas aquí en La Guaira. Hay refugios habilitados en varios puntos, están en tiendas de campaña, quienes no se quieren separar de sus viviendas están en las afueras de las ruinas de lo que fueron sus viviendas, así que lo que queda ahora aquí en La Guaira es un paisaje de destrucción y de diferentes refugios en varios puntos con personas teniendo ahora como cobijo una tienda de campaña. Hoy la historia de Hernán Gil volverá a llamar la atención del mundo, la historia de alguien a quien ojalá, es lo que se espera, que en las próximas horas pueda ser rescatado con vida una semana después. Pero importa sobre todo que cuando pasen los días, según vayan pasando los días, mantengamos la mirada sobre un país cuya zona del norte, especialmente el estado de La Guaira, necesita la ayuda del mundo para poder reconstruirse. Manuel, un abrazo y seguimos en contacto.
Un abrazo para ti, José Luis. Hasta luego. Acaba de informar el Ministerio de Exteriores, el Ministerio Español de Exteriores, que se elevan a 27 los españoles fallecidos en ese doble terremoto, mientras que son 137 los desaparecidos y 11 las personas españolas localizadas bajo los escombros. Por tanto, 27 españoles fallecidos en el terremoto, según el último balance del Ministerio Español de Exteriores. El Abierto. Ser Podcast. El dato se lo hemos adelantado aquí en la SER, es el dato definitivo de cuántas personas se han acogido, han solicitado acogerse al proceso de regularización de personas migrantes. Son 1.170.000. Saben que la previsión del gobierno es que fueran 500.000 de personas, así que la cifra es más del doble. Ya habíamos dicho a principio de semana que rondaría el 1.200.000 personas, finalmente 1.170.000. De ellos, 500.000 ya tienen la situación regularizada, es decir, ya tienen de facto los papeles, su situación ya está naturalizada en nuestro país, ya trabajaban aquí, ya estaban aquí, ahora tienen reconocidos sus derechos, también sus obligaciones. Se espera que en un tiempo de más o menos 3 meses puedan estar ya resueltas la mayoría del más de 500.000 que faltan todavía, de las que están pendientes. Coincidiendo con este proceso de regularización de personas migrantes que ha impulsado el gobierno, es cuando el PP ha venido a, que ya por cierto, hizo planear la sospecha de la adulteración del censo electoral o el impacto sobre el censo electoral de este proceso, el de reconocer los derechos a las personas que ya están en nuestro país, la otra polémica que ha azuzado el PP. Hasta ahora era una polémica solo de Vox, pero el PP ha decidido también hacer la suya. Adriana Jordán, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Esta acusación son palabras textuales de Feijóo, de fabricar votantes y de ingeniería electoral, pero ha tenido que ir matizando el PP ante el revuelo, ante la constatación, Adriana, de que en realidad protestan por una medida que ha ido pidiendo el PP reiteradamente y que incluso fue a pedir a Buenos Aires el propio Núñez Feijóo cuando era presidente de la Xunta, y ahora lo que dice el PP es: estas insinuaciones de fraude, no es que nosotros estemos hablando de fraude, dicen. Eso es, el PP está buscando una fórmula para dudar del sistema, a la vez apoyar las nacionalizaciones y con todo no parecerse a Vox. Intentan ahora apuntar a las garantías del proceso de esta llamada ley de nietos y evitar la palabra pucherazo o fraude. Esther Muñoz es la portavoz parlamentaria del PP. Y dice, no, es que es sospechar del sistema. No, si es que aquí nosotros nunca hemos hablado de fraude, nunca hemos hablado de que esto vaya a ser, nunca hemos hablado de eso. Eso lo dicen otros que lo decimos, pero nunca lo hemos dicho. Ahora lo que decimos es, ¿por qué tanta urgencia? Ahora el PP apunta a las garantías de un proceso que recordamos que ya está cerrado y que se abrió hace 3 años. Y trazan una ofensiva parlamentaria que pasa por una comparecencia de Álvarez en el Congreso. Quieren saber, por ejemplo, cuánto ha costado, si hay agentes externos en el proceso, las cifras de nacionalizaciones. Y se agarran no tanto a la ley, a la que no se opusieron cuando estaba en su tramitación, a esa parte que se llama ley de nietos, sino a una instrucción que creen ahora que abre la puerta a nacionalizar más allá de los familiares de exiliados. Alma Ezcurra es vicesecretaria del PP. Y esto no se ha hecho solo con una ley, se ha hecho gracias a una orden de una directora general en el Ministerio de Justicia. Esto significa que una sola firma, en un despacho, ha abierto la inmigración a casi 2 siglos de historia. El PP dice que quiere información, mientras la madrileña Ayuso se lanza a la teoría de que se nacionalizan socialistas y amenaza con ir a los tribunales. De manera que España no tenga que verse, como siempre, presa de dictaduras minoritarias que lo único que hacen es un daño terrible a los intereses de todos los españoles y siempre tienen presos a los gobiernos. Ayuso, el aladura, se alinea con Vox, que añade hoy a su ofensiva en los tribunales una denuncia en la Comisión Europea. Argumentan en Bruselas que la ley de nietos es una concesión masiva de nacionalidades, dicen, sin comprobar la existencia de un vínculo afectivo con España, pero es que además añaden que tampoco se controlan los antecedentes penales o los riesgos para la seguridad, unas ideas muy en línea de la inmigración que persigue Vox. Y ahí sustentan los de Abascal la denuncia para ir a Europa, en que las nacionalidades abrirían la puerta a territorio europeo con el pasaporte español sin los controles necesarios. No te vayas, Adriana, porque luego te pregunto por la otra gran noticia en torno al PP, que es su acercamiento o no a Junts, así que luego hablamos. Aquí me quedo. De momento hemos escuchado estas declaraciones políticas, cómo el PP ha ido modulando su discurso. Ahora lo que vamos a hacer es repasar algunos de los aspectos que el PP pone en cuestión, contrastándolo con lo que dice la ley y con la experiencia de quienes han hecho el proceso de nacionalización. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Empecemos porque el PP dice que no se pide documentación suficiente y que no hay controles o filtros.
Lo dijo ayer, lo estábamos escuchando, Sastre, la vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra. A día de hoy se exige tan poco que basta con un ascendente español sin prueba real y casi sin filtro. Solo se rechazan 2 de cada 100 solicitudes. ¿Dónde están las garantías? Hemos ido a buscarlas a la instrucción, que es la que desarrolla la ley, donde se detalla la documentación que tienen que presentar los solicitantes. Hay documentación común, la que acredita la identidad de la persona que solicita beneficiarse de ese proceso, y también la documentación que acredita el lugar de nacimiento del solicitante. Todo esto tiene que estar expedido por el registro civil, pero en función de la casuística de cada persona se piden más documentos. Por ejemplo, la certificación literal de nacimiento de los padres o abuelos que originariamente hubiesen sido españoles. También el certificado literal de matrimonio en el caso de que la pérdida de la nacionalidad se produjese, como ocurre porque la madre de la persona que lo solicite se casara con un extranjero antes de 1978. También se pide la documentación que acredita la condición de exiliado, por ejemplo, demostrando que se ha sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la administración española a esos exiliados, documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas o certificaciones o informes expedidos por partidos políticos o sindicatos que demuestren que la persona fue víctima de la represión. Eso es lo que dice la ley, pero hemos querido, Sastre, también preguntar cómo se hace en la práctica. Juan Manuel de Hoz es un español argentino que obtuvo la nacionalidad gracias a la ley que ahora cuestiona el PP. La literal del progenitor, progenitora, abuelo o abuelo español o española. Sin esa partida española actualizada literal del padre, madre, abuelo o abuelo español, no se puede presentar la documentación o no se puede ser español. Segundo, se tienen que presentar todos los nacimientos, matrimonios y defunciones apostillados, es decir, toda la documentación es trazable, desde la documentación que emite España hasta la documentación que emiten los países extranjeros a través de los códigos de apostilla. Por tanto, primera cuestión, ante la sugerencia de que cualquiera puede ir a una oficina del consulado y decir, oigan, denme los papeles, esta es toda la documentación que hay que aportar. Lo que pone también en cuestión el PP, esto es lo segundo, es que el proceso se esté haciendo a través de no una ley, sino una instrucción. Una orden administrativa no puede ir más lejos que una ley votada en las Cortes. ¿Dónde está la ley? Dice el PP que la instrucción es un coladero porque amplía el objeto de la ley que salió del Congreso. En realidad, lo que hace el punto al que se refiere Génova es dejar claro que, como decía la norma de 2007, que también permitió la nacionalización de descendientes de españoles, esa condición de exiliado político por la guerra civil o por la dictadura no es excluyente, es decir, que es una de las posibilidades, pero que también se pueden beneficiar otros descendientes de personas que emigraron, por ejemplo, por cuestiones políticas o por cuestiones económicas. Esto es algo que ya se incluyó en la ley de 2007, que la instrucción aclara que también se contempla en la norma actual, pero lo que es más sorprendente, Sastre, es que es algo que pedía el propio Feijóo, que no se politizara la ley, que fuese más amplia, que no se limitase solo a una cuestión de memoria democrática. No es raro tampoco que una instrucción desarrolle una ley de este tipo. El propio PP, para la nacionalización de los sefardíes en 2015, hizo lo mismo, aprobar una instrucción firmada por una sola persona, con la misma responsabilidad que tiene Sofía Puente para desarrollar ese proceso de nacionalización. Así que aquí tampoco hay algo raro. Y hay un tercer argumento del PP, la prisa, ese acelerador que dice este partido que ha pisado el gobierno con este tema. Un gobierno que tarda años en resolver lo que de verdad importa a la gente, como es la justicia, las infraestructuras, los servicios públicos, de repente tiene mucha prisa y corre solo para esto. ¿A qué viene tanta prisa? La realidad, Sastre, es que para haber pisado el acelerador los datos son bastante pobres. El proceso se puso en marcha en 2022. Ese plazo está ya cerrado, no se pueden presentar más solicitudes. Y lo que dicen los datos es que hay 2,5 millones de peticiones de citas, pero solo 1.200.000 personas se han presentado en esas oficinas consulares. De ellas se les ha reconocido el derecho a 544.000, la mitad. Pero de esas 500.000 que tienen el derecho reconocido, solo 306.000 están ya inscritas en el registro. Es decir, en 3 años se ha completado el 12% de las solicitudes. El PP dice que el gobierno está externalizando el proceso para acelerarlo. También vamos a exigir que se explique por qué se ha apartado a los funcionarios para dárselo a empresas externas. A ver qué dice la Abogacía General del Estado.
Pero en realidad lo que se está externalizando no es la tramitación de los expedientes, no se está apartando a los funcionarios de lo que se sigue encargando el personal consular, es de tramitar esas solicitudes. Lo que se ha hecho, lo hemos consultado por ejemplo con el consulado en Buenos Aires, es contratar por ejemplo a una empresa pública como INECO para digitalizar y cargar los datos, no para tomar la decisión de si se cumple o no con los requisitos de esa nacionalización. Incluso con ese refuerzo, Sastre, lo que nos dicen en el consulado de Buenos Aires es que el proceso, en el mejor de los escenarios, se va a prolongar hasta 2030 o 2031. Así que ese apoyo tampoco está sirviendo para que el proceso de nacionalización sea completo antes de que se llegue a la convocatoria electoral, porque esa es, Sastre, otra de las dudas, cómo esto puede afectar al proceso electoral. Lo decía ayer Isabel Díaz Ayuso. Allí donde le falten los votos al PSOE, pues ahí se podrá empadronar. Según, por ejemplo, en qué circunscripción, en aquellas regiones que son pluriprovinciales, si saben que por los restos y por el recuerdo del voto quedan 2.100 votos para llegar al siguiente escaño, pues casualmente te va a tocar que estés ahí circunscrito. Lo cierto, Sastre, es que el acceso a la nacionalización, el tener el pasaporte, no da derecho de manera automática al voto. Hay que hacer otra tramitación, que es inscribirse en el censo, en el CERA. Eso también conlleva un tiempo, hay que pasar unos pasos que también nos dicen que son bastante burocráticos, y sobre la elección de la circunscripción, lo que nos dicen tanto en el INE como en la Junta Electoral es que lo decide la persona que va a inscribirse en el censo CERA, y hay que hacerlo en función del arraigo. No vale cualquier criterio, un criterio arbitrario para decidir en qué circunscripción se quiere que se cuente ese voto de cara al proceso electoral. Este es el repaso que ha ocupado más o menos 5 minutos de radio de nuestro compañero Guillermo Lerma, contrastando con datos todo aquello que se dice. Cómo se amplía no solo a cuestiones de hijos descendientes de exiliados políticos, sino a cuestiones económicas, como pedía el Partido Popular. Como la ley de 2024, ante quienes dicen que está acelerada, de 2024, desde entonces ha registrado a 300.000 personas, de las que, por cierto, en las últimas generales votó el 10% de las personas que tenían derecho a hacerlo. El documento del registro, los certificados de matrimonio, de nacimiento, el registro civil local, que hacen falta para poder acreditar la condición de descendiente y que por tanto tiene derecho a la nacionalidad y por tanto el voto. Otra cosa es que alguien esté sugiriendo aquí que puede haber nacionalidades de distinto tipo, que recojan unos derechos y que excluyan otros derechos. Estos 5 minutos que acabamos de hacer con Guillermo Lerma se resumen para Isabel Díaz Ayuso en la pregunta de si todo esto está hecho para nacionalizar socialistas. Y esta es una señal del tiempo político en el que estamos. Necesitamos 5 minutos para poner uno tras otro todos los datos. Y en cambio, en 5 segundos, se construye un eslogan que llega a muchísima gente. Y esto que acabamos de hacer aquí, este ejercicio, es el que explica buena parte del momento político en el que estamos. Guillermo Lerma, muchas gracias. Hasta luego, Sastre, gracias. La cosa, Ángel, no es que Vox diga o venga diciendo esto es el preludio de un golpe de Estado. Y que pueda llegar incluso a naturalizarse y a parecer normal que el tercer partido en representación parlamentaria en nuestro país diga que esto es un golpe de Estado. La cosa está en que el Partido Popular, que es la primera fuerza parlamentaria en el Congreso y que aspira a gobernar, ya ha dicho que junto con Vox, si dan los números, según Feijóo, que está cerrando pactos de gobierno autonomía por autonomía y que veremos si hoy mismo no se anuncia un acuerdo en Andalucía, compra este discurso, pero se da cuenta de que tiene que recoger un poco de cable en vista de que está protestando porque se está aplicando por ley lo que Alberto Núñez Feijóo viene pidiendo desde que era presidente de la Xunta. Sí, lo que pasa, claro, es que Vox introduce este debate, como hace con otros debates, sobre temas que eran temas de Estado. Nadie, o sea, cuando esta ley se aprueba en 2022, nadie estaba discutiendo sobre si, podía haber una discusión sobre matices, sobre algún caso concreto, alguna enmienda, pero esto era algo que era básicamente compartido por todo el arco parlamentario. Y Vox, como ha hecho con otras cosas, como ha hecho con la inmigración, como ha hecho con algunos de los derechos, los temas de igualdad, abre melones que no existían, que no estaban abiertos, y pone al PP
PP en un problema, porque, como yo decía esta mañana, el PP está sentado encima de la falla entre la nueva y la vieja política. Entonces, Vox intenta siempre abrir más y más y más esta falla porque sabe que por ahí es por donde va a caer el PP. A mí, de este repaso, que es brillante, yo lo he estado haciendo, ayer pasé bastantes horas del día intentando, también hablando con gente del Consulado de Buenos Aires y con gente de diferentes consulados de España, hacer esta recapitulación, y me quedó una cosa muy parecida a la que decía Lerma. Hay un asunto más que yo añadiría, y es que esta idea de que van a crear votantes socialistas por conseguir nacionalizar a latinoamericanos es una idea descabellada, y es una idea descabellada no desde el punto de vista no solo desde el punto de vista de la intuición, sino también con lo que dicen los datos. O sea, la última vez que en unas elecciones generales el voto cera cambió el sentido de un escaño fue en 2023, y lo que hizo fue beneficiar al Partido Popular quitándole un escaño al Partido Socialista. En los países de Latinoamérica que conozco y en los que están la mayoría de los españoles nacionalizados, son los que se pueden beneficiar de esto, México, Argentina. En Argentina el voto español es generalmente, y es algo reconocido por los argentinos, ha ido tradicionalmente al Partido Popular. En México los descendientes de españoles son en su mayoría personas que, por ser descendientes de españoles, pertenecen a una clase social más alta y generalmente votan a partidos conservadores. Y no hablemos de Venezuela o Cuba, donde después del desastre absoluto que han sido ambos regímenes, la gente no está pensando precisamente en venir a España para volver a tener un gobierno de izquierdas. Quieren todo lo contrario, por una cuestión de reacción. Entonces creo que esto es básicamente un disparate con todo, y que creo que esta ley, pues hay un debate legítimo sobre esta ley, pero no ahora, porque no tiene sentido hacerlo ahora. Es cuando se hizo la ley, había un debate legítimo, y podemos intentar homologarlo a lo que sucede en otros países. Si queréis hablamos luego, Italia, Portugal. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. En el abierto de esta mañana, 2 de julio, jueves, Estefanía Molina, Ángel Villarino y Nacho Corredor, después de esa comparación que nos ha hecho nuestro compañero Guillermo Lerma, ese contraste entre aquello que está diciendo el PP sobre lo que sugiere pero dice que no dice, el pucherazo, el fraude electoral. El propio Núñez Feijóo ha hablado de ingeniería electoral y de fabricar votantes. Ahora el PP intenta modular un poco su discurso. Hemos escuchado a Ángel. Vamos a seguir el análisis con Estefanía Molina. Sí, a ver, yo después de escuchar a Lerma pues me quedo mucho más tranquila, porque tú le pones a cualquier persona esos 5 minutos y resuelve cualquier duda. Vamos a ver, uno no sabe bien por qué el PP ha saltado con esto. Parece que sí, evidentemente es una especie de run-run que se había empezado desde la ultraderecha, pero yo creo también que al final, ¿qué denota todo esto? El PP tiene un pánico absoluto de levantarse la mañana del año 27 y que sea una repetición del año 23. Y entonces hay que seguir, ¿no?, generando fantasmas y espantajos y recrear supuestas teorías de un miedo que se constata en que a lo mejor creen que incluso en el momento más agónico de Pedro Sánchez podrían llegar a perder las elecciones. Bueno, no a perderlas, a no sumar suficientes escaños. Y yo creo que de ahí se desata toda esta histeria. Esto es miedo. Y luego, o sorpresa, en Latinoamérica, como en otros países, PP, PSOE, todo el mundo pudiera hacer campaña si quiere. Pero es que aquí están dando a entender algo mucho más grave. Es que van a ir escaño por escaño, circunscripción por circunscripción, ¿no?, a meter votantes para que le cuadren los números al PSOE. Es rocambolesco porque todo esto tiene una trazabilidad. Es decir, el sistema electoral en España, ponerlo en cuestión, ya hay que echarle, porque es de los sistemas más seguros, fiables y rápidos. Y yo creo que también hay un poco esto, ¿no? El PP hasta ahora creía que ese voto latino, ese voto de personas exiliadas, era para ellos. Es que hemos visto allí haciendo campaña a Manuel Fraga, a Rajoy, el propio Feijóo también ha ido. Entonces, allí puede hacer campaña quien quiera, y si va al PSOE y consigue que le voten, pues también puede ir Podemos, puede ir Vox y puede ir todo el mundo. Entonces, para mí, aquí todo el tiempo lo que se busca es alimentar una sospecha
que en el fondo no le hace bien al PP, porque yo no sé cómo se van a tomar estos exiliados españoles que a lo mejor podían votarle, que ahora de pronto salte con esto. Creo que es poco honesto lo de ponerse con esto de la ingeniería electoral, porque podríamos ir a otras ingenierías electorales que benefician al PP. El sistema electoral español tiene un sesgo conservador. Es decir, esto es evidente. El sistema electoral que él mismo propuso en esa entrevista el otro día en la radio es que incluso el PP tuviera una prima de escaños, bueno, el PP porque dijeron el más votado, para que haya menos ingobernabilidad. Entonces, parece que señalan una ingeniería electoral que se desmonta a la luz de la explicación que ha dado Lerma, mientras ellos están alimentando ideas de la derecha, es decir, que cada vez los partidos de mayor representación tengan más representación, esa supuesta prima de escaños, ese plus de escaños, otras cosas que se propusieron desde Ciudadanos y Vox, que es que no puedan votar los nacionalistas. Entonces, yo lo veo deshonesto en el fondo y el error de comunicación brutal, porque mira, ellos se pueden creer que hay un fraude, pero si vas con eso, ve a tope. No salgas luego ayer a decir, no hemos dicho esto, no, nos agarramos a esta premisa de que en verdad se ha ensanchado el censo porque ya no solo es un exiliado político, sino también un exiliado económico. Entonces, ya ha sido tal si tú te crees esa teoría, ve a tope con ello, pero se va desmontando a medida que van pasando las horas. Y más cuando también esta semana sale el portavoz de Vox a decir, bueno, me alegro de que otros se vayan sumando al carro precisamente de lo que dice Vox, presumiendo de que es Vox quien marca la agenda. Bueno, primero, insistir, enhorabuena por esos 5 minutos, porque creo que parte de la función que tiene un medio es hacer comprensible la complejidad de la realidad, ordenar la conversación y probablemente ante el ruido generado pues se ha aportado los elementos para poder discernir qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que es legítimo ser crítico con los aspectos de implementación de una ley, pero lo fundamental es articular el debate en torno a la verdad. Segunda cuestión. Lo sorprendente no es que se haya aprobado esto, probablemente lo sorprendente de todo esto es que este debate haya tardado medio siglo en producirse. Porque de lo que estamos hablando es de que la democracia española ha tardado 50 años en restituir de algo que se le privó a muchísimos españoles, que es la posibilidad de vivir en su país, forzarles a tenerse que ir para que sus descendientes, que en otras condiciones hubieran sido españoles, tengan reconocida esa condición de españolidad. Y el tercer elemento, que es de lo que subyace parte del ruido que hemos visto, yo creo que es importante recordarnos que una cosa es buena o mala no en función de quién la proponga, sino en función de lo que es, porque las cosas son, y hay una realidad ontológica. Creo que es importante recordárnoslo porque probablemente en la lógica polarizante en la que se construye el debate público, en ocasiones incluso la oposición critica algo de lo que hace el gobierno por la propia dinámica instalada. Como lo hace el gobierno, debe ser malo. Hay cosas que son buenas independientemente o malas de quien las proponga. Pasa lo mismo a la inversa. Hay cosas que pone en circulación el Partido Popular que son interesantes. Y probablemente al PP y al PSOE, pero en este caso el PP, no le debería preocupar estar de acuerdo con el Partido Socialista en cosas y menos de esta naturaleza, ¿no? Porque, vamos a ver, el debate, la nacionalización de sefardíes se hizo con los mismos parámetros y la misma justificación que este proceso de nacionalización. Que hay gente que ha sido expulsada injustamente de su país, a la que se le restituye a ellos y sobre todo a sus descendientes de esos derechos que le fueron privados. Y una decisión es buena o mala en función de lo que es, independientemente de si afecta a judíos expulsados, a católicos o ateos que viven en Buenos Aires. Y esas personas a las que se les reconoce hoy su españolidad son personas a las que nunca se les debería haber privado de esa posibilidad. Hay una de las cosas que hace distinta a esta ley respecto a la de otros países es precisamente el ligarla a una situación histórica, a la guerra civil y al devolverle el pasaporte a todos aquellos que no pudieron, que tuvieron que exiliarse. Lo que se suele hacer en otros países es simplemente admitir o aceptar que cuando ha habido un movimiento migratorio muy fuerte hacia afuera, generalmente hacia América, aceptar que los descendientes de esas personas tienen derecho a
a tener un pasaporte y volver a reengancharse con su país. En Italia, por ejemplo, hay una ley de bisnietos. No solo son los nietos, son los bisnietos. Pueden optar incluso los bisnietos a conseguir el pasaporte. En Portugal creo que son los nietos, pero hay algunos casos en los que también se puede ir más para arriba. En Irlanda tienen una ley también muy potente para atraer a la gente. Todos los países, digamos, que han tenido éxodos migratorios por temas económicos, por temas políticos o por los temas que sea. La segunda de las cosas que creo que sí es criticable, pero que digo que no tiene nada que ver con que haya un pucherazo o un tema electoral de ingeniería para ganar unas elecciones, es algo que los sindicatos repiten desde hace mucho, que es que los consulados españoles en el extranjero tienen una falta de personal crónica, igual que los registros en España, y que por lo tanto se tardan, pues lo que la previsión del Consulado de Buenos Aires, que están consiguiendo tramitar unos 1.800 al mes, es que van a tardar décadas en terminar esto. Y ellos lo que piden es más gente. Y ahí entran en contacto, ahí es donde yo creo que recoge la ultraderecha y luego el PP esta idea de que hay empresas públicas que para agilizar las cosas, empresas públicas o la empresa esta cubana que no recuerdo el nombre, que para agilizar los trámites están entrando a ayudar a los funcionarios. Esto, claro, los propios funcionarios dicen, estas empresas sobran, porque lo que hace falta es meter más funcionarios, más personal y conseguir que hagamos esto nosotros de manera más eficaz y más rápida. Y la última cosa que creo que es distinta en España y que ayudaría también a ordenar esto un poco mejor es la circunscripción propia. En otros países los votantes en el extranjero, los del régimen Cera, tienen una circunscripción propia, hay un diputado o dos, o depende del país, que esto en Italia, por ejemplo, también sucede, y esa persona representa, que tiene mucho sentido, los intereses de los expatriados, de la gente que está fuera. Yo he votado 12 años en el régimen Cera, cuando estuve viviendo en el extranjero, y yo recuerdo que era un proceso complejísimo en el que muchas veces, y esa era la queja entonces, desistías de votar. Es que mucha gente desiste, es lo que te iba a decir. Sí, porque es tan complicado que al final, y además, pues tienes que ir, volver, no es como el día de las elecciones llegar y echar tu papeleta. Hay muchos más controles para evitar que haya cualquier tipo de fraude. Ayer empezamos el abierto hablando con un español que sus padres se fueron a Argentina, él llegó allí con muy pocos años de vida, han nacionalizado también a sus hijos porque ellos se sienten también españoles, se sienten argentinos pero también españoles, y le preguntaba por esta última propuesta de Vox que plantea incluso suspender el voto por correo de las personas en el extranjero, es decir, que solo o vas presencialmente al consulado o no puedes ejercer tu derecho al voto, que, insisto, mucha gente desiste. Tan es así que en las últimas generales votó el 10% de las personas que tenían derecho, de las que están expatriadas, de las que están fuera de aquí. Y él decía, es que eso es no conocer la realidad. Es que el derecho al voto está en la Constitución, además todos los españoles tienen derecho a votar. Pero además, es decir, este país, Argentina, es un país extensísimo. Hay menos distancia entre punta y punta del país de la que hay más distancia de la que hay entre Madrid y Moscú. Por tanto, es desconocer absolutamente el país. En el abierto, Nacho Corredor, Ángel Villarino y Estefanía Molina, a partir del debate que teníamos sobre el debate que ha azuzado el propio Partido Popular del voto de los descendientes de españoles en el extranjero. Sí, por supuesto, cualquier ley que apruebe el Parlamento español tiene plena legitimidad y legalidad, y así lo tenemos que entender. Esas personas ya van a ser nacionalizadas, y pleno respeto y también a su tragedia pasada. Pero comentaba Ángel cosas que a mí me llevan a un debate que también está en la calle, y es... Decías tú, Sastre, sería muy injusto establecer dos tipos de nacionalidad, por supuesto. Pero también hay gente que se pregunta por qué personas que no han vivido ni tal vez pretenden vivir nunca en España de pronto van a poder votar. Claro, porque eso es inherente a la condición de nacionalidad. La nacionalidad se les va a otorgar porque si no hubiesen tenido que padecer ese exilio, haber tenido que huir de una situación terrible, la guerra, el franquismo, seguirían siendo españoles y estarían aquí, muy probablemente. Pero sí que creo que también es un debate que no es el debate que ha planteado el PP, porque hasta ahora, insisto, ellos creían que esta ley les beneficiaría. Es decir, es evidente que el PP creía que ahí tenía un nicho electoral. De hecho, antes comentaba Ángel el tema del último escaño del Cera del año 23 que se llevó el PP por la circunscripción de Madrid. Yo invito a la gente a que busque una crónica del diario El País que explica perfectamente la movilización espectacular que hizo Isabel Díaz Ayuso con su PP de Madrid para lograr ese último escaño. El PP hasta ahora creía que esto le beneficiaba y por eso no había ninguna enmienda a esta ley. Pero sí que hay un debate paralelo y es el que yo estaba diciendo. Personas que no han tributado en España, nunca han estado aquí, a lo mejor no tienen intención de hacerlo,
y es muy respetable, van a poder decidir o votar sobre cuestiones que nos afectan aquí, por nuestra política fiscal, educativa, defensiva, del tipo que sea, las elecciones. Ahí la postilla es, como tú decías, no son muchos, es decir, es un porcentaje pequeño. Pero también asumamos esa legitimidad, porque ya me veo levantándonos la mañana del año 27 y a lo mejor esto ha tumbado un escaño en una provincia y se monta el escándalo padre. Asumamos también ya la legitimidad de ese voto porque hemos aceptado esas reglas del juego. Y luego también hay otro debate y es, obviamente vivimos en sociedades de sentido de la justicia fuerte, ¿no? Y está bien que sea así, y eso va aparejado de un legalismo expansivo en términos como la concesión de nacionalidades. Y se produjo con los sefardíes, como decía Nacho, que lo hizo el propio PP, esta ley de tatarabuelos, etc. Pero también asumamos que es una nacionalidad. No solo es simbólica. Puedes votar, ya hemos dicho, tampoco son tantos, pero luego otra cosa, también trae una serie de derechos aparejados. Esas personas van a tener un pasaporte europeo, esas personas, si vienen a residir a España, podrán tener prestaciones de nuestro estado del bienestar. Entonces, creo, no sé si la palabra sería no frivolicemos, pero no solo es simbólico lo que es una nacionalidad, que a veces parece como que es la cara amable, resignificamos a esas personas y se lo merecen, por supuesto, no fueron culpables de su tragedia, pero a la vez veamos qué hay detrás de esas cosas, que a veces parece como que dar nacionalidades es como repartir chuches. Claro que hubiese sido suya, ¿no? Pero creo que también hay debates más de fondo que la política no explica y que también la gente tiene que ser consciente. Y, por cierto, se va diciendo ahora que esta gente ya se podrá pedir la pensión de jubilación. No. Para eso tendrían que estar residiendo, creo que más de 10 años en España. Porque cuando se acabe el tema del supuesto fraude, ahora vendrá como que esta gente ya está a todo tren de nuestro estado del bienestar. Claro, pero cuando reconoces la nacionalidad, reconoces la nacionalidad. Es decir, es una obviedad esto que estoy diciendo. Evidentemente no es que tú puedas decir yo soy argentino y también soy español. Implica también lo que... Si reconoces un derecho por razón histórica o porque tus descendientes, como pidió el PP y se incluyó en esa instrucción famosa del Ministerio de 2022, no solo por razones políticas, sino también por razones económicas, claro, tú estás reconociendo a todos los efectos ese derecho, ¿no? Nacho. Sí, a ver, hay una virtud en todo este debate, porque probablemente hacía bastante tiempo que no hablábamos del desarrollo de una política pública. Bastantes meses, yo diría. Es más, es que esta política pública es de la legislatura anterior, aunque estemos debatiendo hoy sobre ella. Y debatir sobre una política pública lo que nos permite es, debatir sobre, digamos, la base de cosas materiales, pero también de contrastar cómo a través de las normas se expresan prioridades para resolver problemas en función de una visión del mundo. Y desde esa perspectiva, los elementos que introducía nuestro colega Villarino yo creo que son razonables de comentar y analizar, especialmente en lo que tiene que ver con la circunscripción propia de esas personas que no residen en España y que pasa, hablabas del ejemplo italiano, pasa en Francia también, y de hecho hacen campaña de forma proactiva esos diputados en aquellos países a los que representan, o incluso pues la necesidad de aprovechar este debate para que las condiciones de desarrollo de sus funciones del cuerpo consular español sean mejores. La realidad también es que el contraste del debate que plantea Villarino con el debate planteado, digamos, a efectos políticos es pues el mismo que entre pues el ballet y una piara y estar en una piara. O sea, son dos mundos absolutamente distintos. Pero, por ir a un ejemplo de hace 500 años para intentar tener, digamos, no vivirlo en primera persona, porque, en fin, la historia reciente siempre condiciona más cómo vivimos las cosas. Hace 500 años expulsaron a los judíos de España de forma injusta. Yo creo que, en fin, o sea, no me parece razonable defender hoy la expulsión por sus creencias, y desde luego no caben en nuestro ordenamiento jurídico de hoy los parámetros por los que se hizo la expulsión de estas personas. Con ese criterio se entendió en su momento que había que restituir a una serie de personas expulsadas injustamente por nuestro Estado, y especialmente a sus descendientes, de aquellos derechos inherentes que hubieran tenido en caso de que nos hubiera producido una decisión injusta. Bueno, pues es lo mismo que aplica aquí. Es decir, los descendientes de esas personas que tuvieron que irse a lo largo del último siglo, tuvieron que irse de forma forzada porque España les privó de poder desarrollar su proyecto de vida, hoy tienen los mismos derechos que hubieran tenido
en el caso de que en España no se hubieran producido decisiones injustas. Eso es de lo que hablamos. Y a partir de ahí, efectivamente, en la implementación de una política pública, las condiciones en las que se hace y demás, forma parte de un debate que sí que sería legítimo, ¿no? Debate como el de investidura que se va a celebrar esta tarde en el Parlamento andaluz. Saben que a principios de semana fracasó la primera votación de Juanma Moreno porque Vox le votó en contra. A las 7 de la tarde tiene que producirse la segunda votación y estamos en las horas previas, en las horas, por tanto, de negociación. Porque parece que algún avance hay. Saben que llegó a marcar la fecha el candidato del PP, Juanma Moreno, de cuándo sería la repetición de los andaluces, aunque lo que hay en realidad es una negociación en marcha, el intento de que esto llegue a un acuerdo como hubo un acuerdo en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón, para que Andalucía entre en el lío, que es aquella famosa expresión de la que yo no sé si se arrepiente mucho, que utilizó en campaña Juanma Moreno, que era lo que para él sería gobernar con Vox. También dijo, no sé tampoco cuánto se va a arrepentir, que lo de la prioridad nacional le parecía a él un eslogan vacío. Estamos a unas horas, por tanto, de saber si asume no solo la premisa de la prioridad nacional, sino también si incorpora en el gobierno de la Junta a algún representante de Vox. Mercedes Díaz, Sevilla, buenos días de nuevo. Hola, buenos días. ¿Qué se sabe de esa negociación de momento? Pues que va a ser un día intenso de negociaciones entre el PP y Vox en Andalucía, que siguen intercambiando documentos, cruzando conversaciones para lograr que Juan Manuel Moreno sea investido esta tarde en la segunda votación, que se ha fijado a las 7. Si Vox se abstiene, Moreno será de nuevo presidente. El PP repite que el acuerdo está a un paso. Toni Martín es portavoz parlamentario. Se seguirá dialogando hasta las 7 de la tarde, que comienza el pleno de mañana. Bueno, tenemos tiempo para seguir avanzando en esa intersección, ¿no? En ese espacio que compartimos y sobre el que estamos intentando construir un proyecto de futuro para Andalucía. Vox se muestra menos optimistas que el PP, enfría las expectativas de las que hablan los populares porque exigen entrar en el gobierno de la misma manera, con el mismo peso que lo han hecho en otras comunidades, a pesar de que Moreno Morilla quedó a solo 2 escaños de la mayoría absoluta. José María Figaredo es el último que ha hablado en Vox ayer en Telecinco. Nosotros tenemos una serie de votos y los vamos a hacer valer. Y entonces lo que querremos hacer es introducir en el programa de ese gobierno, introducir determinadas medidas. No sé por qué el Partido Popular no está dispuesto a firmar lo que le proponemos. O sea, no entiendo por qué lo que sí sirve para Extremadura o Aragón o Castilla y León no va a servir para Andalucía. La ultraderecha insiste en que hay que repetir en Andalucía esos acuerdos de Extremadura, de Aragón y de Castilla y León. Veremos si hay gobierno PP-Vox en nuestra comunidad, si entran en el gobierno y con cuántas consejerías. Y veremos cómo queda reflejada esa prioridad nacional en cualquier hipotético acuerdo. ¿Qué dice Vox cada vez que le preguntan que estas condiciones sine qua non para que pueda haber un acuerdo de gobierno? Otra cosa es si entran o no, como dice Mercedes, en el gobierno de la Junta de Andalucía. A las 7 la votación tendremos, por tanto, una de las imágenes políticas del día. Gracias, Mercedes. Hasta luego. Hasta luego. Lo que ocurra en el Parlamento de Andalucía será noticia por la tarde. De momento por la mañana ya está siendo noticia lo que está sucediendo ahora mismo en el Parlamento de Cataluña. Xavi Abelló, buen día. Hola, buen día. Hace 32 minutos que ha empezado, o que estaba previsto que empezara, el pleno en el que se debaten los presupuestos. Va a sacar adelante las cuentas Salvador Illa con los votos de los comuns y de Esquerra. Garantiza así estabilidad y es también otra de las imágenes del día. Sí, en marcha ya este debate definitivo de los presupuestos. Está interviniendo ahora Esquerra Republicana, uno de los partidos que, como dices, va a dar apoyo a estos presupuestos, que serán los primeros, y ya veremos si los últimos, presupuestos del gobierno de Salvador Illa. Unas cuentas que han tardado muchos meses en parirse, y lo digo así porque si contamos desde que se empezaron a gestar hasta ahora, habrán pasado perfectamente unos 9 meses de preparación, pero tras este largo camino, pues le darán, como decías, a Salvador Illa la estabilidad necesaria para llegar hasta el final de la legislatura, como mínimo con más tranquilidad económica. El gobierno quiere renunciar a presentar otras cuentas en los 2 años que quedan, pero todos los partidos son conscientes de que repetir la fotografía del acuerdo será complicado por el calendario electoral que se avecina, primero con las municipales y generales, luego también con las catalanas. En cualquier caso, este presupuesto, que es el de mayor inversión de la historia de Cataluña, más de 49.000 millones de euros, pues servirá para estos 6 meses
meses del año, pero también como base para los próximos años. Y ya ha podido llegar hasta aquí sin resolver la cuestión políticamente más complicada, como era la cesión del 100% del IRPF en Cataluña. Esquerra ha acabado aceptando aparcarlo durante un tiempo, pero lo acompaña a esta aprobación que darán hoy los socios, la acompañan de seguir exigiendo que se cumplan otras cuestiones. La última, por ejemplo, que ha sacado Esquerra Republicana es que este mismo verano le exige al gobierno que dé luz verde definitiva, esta vez sí, a la presencia de los Mossos d'Esquadra en los puertos y aeropuertos catalanes, y también que acelere la financiación. Han tardado, pero ella va a tener lo que Sánchez quisiera tener, que son unos presupuestos. Gracias, Xavi. Venga, hasta luego. Ya que estamos en Cataluña, vuelvo a saludar a nuestra compañera Adriana Jordán, porque les decía, hay una parte de la actualidad en torno al PP que gira en torno a lo que comentábamos ahora, de su rectificación o modulación respecto al voto de los extranjeros, pero Adriana, la otra parte está precisamente en algo que fue a hacer Alberto Núñez Feijóo el fin de semana a Barcelona. Se presentó allí el sábado en el Congreso del PP de Cataluña y dijo: para nosotros el procés ya es agua pasada. Hemos pasado esa página. Y esto dentro de ese contexto en el que el PP está tratando de acercarse a Junts para conseguir la mayoría de la moción de censura. Y ayer salieron no solo Ayuso, sino también Aznar a marcar un poco la senda que debería recorrer Feijóo, ¿no? Eso es, Aznar ha señalado el camino al presidente del Partido Popular, le ha dicho de forma sibilina que deje de mirar tanto a Junts y que busque una mayoría nacional. Esa mayoría ¿será nacional o no será? Y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda, en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica. El expresidente del PP le cierra la puerta al presidente del PP de entenderse con Junts, un camino que había emprendido Feijóo convencido esta misma semana por la normalidad en Cataluña. Aznar considera a los de Puigdemont responsables de lo que llama saqueo de España y también un socio poco fiable que solo busca que alguien cumpla con los propósitos del independentismo, como decía Aznar le ha pasado a Pedro Sánchez. ¿Que cumpla el qué? ¿Y que cumpla con quién? Pues que cumpla lo acordado con ellos, es decir, otorgar la plurinacionalidad y ampliar la amnistía, por ejemplo. Aznar cierra la puerta a ese planteamiento de Feijóo de acercarse a Junts y también a Cataluña, y en ese planteamiento de Aznar se alinea la madrileña Ayuso. La escuchamos ayer. De manera que España no tenga que verse, como siempre, presa de dictaduras minoritarias que lo único que hacen es un daño terrible a los intereses de todos los españoles y siempre tienen presos a los gobiernos. En el PP intentan encajar estos golpes de su aladura. En Génova recuerdan que ellos quieren elecciones y que no tienen mayoría para una moción de censura para la que tienden la mano, y aclaraban ayer que no solo a Junts y al PNV, sino también invitan a los que quieran ser coherentes con sus críticas al gobierno. En Génova están haciendo equilibrios por asumir estos toques de atención de Aznar. Dicen en privado que aún así es compatible con la intención de Feijóo de acercarse a Cataluña. En Génova están haciendo equilibrios. Es una buena frase que sirve para toda la semana. Esta semana la Dirección Nacional del PP. Gracias, Adriana. Buen día. Reclama a Estefanía Aznar una mayoría nacional. ¿Qué es eso? Bueno, yo entiendo que se refiere a PP y a Vox, ¿no? No le parece nacional Puigdemont. Bueno, entre otras cosas porque no está aquí. Pero ese es otro tema. Vamos a ver. Desde el principio de la legislatura había como dos vías para Feijóo. Estaba la vía regionalista, que era Junts y el PNV, a la que apeló de forma melancólica en la investidura de Pedro Sánchez del año 23, y estaba la otra mayoría, que son de los que le ponían la pancarta a las manifestaciones, que son Ayuso y Aznar, los que lo sacaban los domingos de procesión en las manifestaciones contra la amnistía, de la cual ahora se van a aprovechar para poder pactar con Junts, para tener a un Junts lavadito bajo el halo de la legalidad. Pues eran Ayuso y Aznar, y ya eran los que desde el principio no han querido ese entendimiento. Cada vez que Feijóo ha mostrado su mano, su cercanía a Junts o al PNV, de pronto hemos visto a Ayuso, que hacía entrevistas en televisiones o allá donde fuera, diciendo que a ella no le gustaba ese acercamiento. Es más, yo recuerdo que Feijóo en la investidura de Pedro Sánchez hizo una distinción, y hay que recordarla. Dijo que Bildu no era comparable a lo demás, por lo cual en un pack metió a Bildu y en otro pack metió a Junts y al PNV. Y a mí esa distinción me parece significativa, mientras que Ayuso dijo que para ella todo era lo mismo. Vemos esas dos almas del PP. Digamos que hay un PP que el propio Aznar simbolizó en su momento, es decir, él pactó con Convergencia, con el PNV,
y luego hay un PP post aparición de Ciudadanos y de Vox, que es un PP que realmente considera que la mayoría no tiene que contar con estos partidos. Hay una derecha que cree que el 1 de octubre marcó un punto de inflexión y que a partir de ahí el nacionalismo ya es irrecuperable, porque ya no es nacionalismo, ahora es independentismo y montaron un 1 de octubre. Pero vemos que el PP está, el actual, Feijóo, intentando volver a ese marco previo, a ese marco donde había una España que se articulaba en base a eso. Ahora bien, yo no creo que Feijóo sea en este sentido tan naif. Creo que él sabe que su mayoría va a ser con Vox, pero veo también una estrategia de acercamiento a un votante de Junts y del PNV. El PP cree que en Euskadi puede rascarle algo al PNV del hecho de que el PNV esté en el bloque de la izquierda y que haya gente que vota al PNV que no está a favor o contenta de estar en el bloque de la izquierda. Lo vemos continuamente con empresarios vinculados al PNV o cercanos que dicen que no le gustan las leyes de Yolanda Díaz, de esto y lo otro. Y sabe que en Cataluña también se está quedando un poco huérfano ese espacio de centro-derecha, porque Junts está ahí que no sabe bien, es Puigdemont, es la amnistía de Puigdemont. Alianza Catalana está demostrando que hay un nacionalismo que quiere volver a ser de derechas. Y el PP está ahí basculando. Entonces, probablemente, esto también es un poco de abrazo del oso a rascar en estos dos territorios. A ver, esta legislatura, la legislatura del Congreso, yo creo que fundamentalmente ha sido útil para una cosa, que es, en expresión de Enric Juliana, que se lleve a la práctica eso de todos dentro. La normalización de la participación del nacionalismo catalán en la vida política española. Ese es uno, si no el principal, logro de esta legislatura. Y es un éxito del conjunto de España y, desde luego, también de la propia Cataluña por las consecuencias que ha tenido. En la España de 2026 ya no le dice la oposición al gobierno que, como Sánchez no tiene principios, como demuestra al pactar con Puigdemont, no merece gobernar, sino que le dice, como Sánchez no tiene principios, vamos a pactar con Puigdemont. Y eso, más allá del contraste evidente y que podríamos analizarlo desde distintos ángulos por la evidente evolución, eso es un éxito del funcionamiento de la vida democrática en nuestro país, porque, desde luego, si queremos un Estado que funcione, el nacionalismo catalán, que al menos representa la mitad de la población de Cataluña, es óptimo que participe de la institucionalidad. Y eso tiene otras derivadas. Tiene la derivada de que hoy vemos a los dos principales partidos nacionalistas más implicados casi en el Congreso de los Diputados que en el Parlamento catalán. Pero vemos también a partidos nacionalistas y no nacionalistas pactar el funcionamiento de la legislatura en Cataluña. Hoy se produce esa aprobación presupuestaria. Por cierto, eso es lo que veníamos en los peores años del procés reivindicando, que en Cataluña la identidad no fuera lo que condicionara el funcionamiento normal de nuestras vidas. Pues hoy que vemos a partidos nacionalistas y no nacionalistas construir acuerdos, aprobar presupuestos y, en fin, priorizar y materializar las prioridades de las vidas de las personas, desde luego es como para estar satisfecho de que algo se ha debido hacer bien en los últimos años. Otra cosa es, como asterisco muy rápido, cómo Junts, en esta expresión del todos dentro, en el tot dins, puede moverse en los próximos meses, porque la realidad es que el 42% de los votantes de Junts prefieren a Sánchez como presidente del gobierno que el 2% de los votantes de Junts que prefieren a Alberto Núñez Feijóo. Y obviamente eso limita las capacidades que pueda haber en los próximos meses de articular ningún tipo de alianza a través de moción de censura entre el Partido Popular y Junts, pero desde luego lo que se demuestra también con algunas de las votaciones que hemos visto y con esa diferenciación que hacía entre Bildu y otras fuerzas políticas del propio Partido Popular es que Junts es un partido de corte liberal conservador con el que el Partido Popular, que es un partido de corte liberal conservador, puede pactar, que es lo que espera tanto su votante de la ciudad de Madrid como de la ciudad de Barcelona, que los partidos liberal conservadores pacten sus modelos, digamos, de vida entre ellos. La votante de la ciudad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no parece que quiera que su partido pacte con Vox. Sí, pero ella desde luego, pero me parece, si no estuviéramos condicionados por el factor territorial, la realidad es que la opinión respecto al impuesto de patrimonio de un votante del Partido Popular en la ciudad de Madrid es la misma que un votante de Junts que viva en el barrio de Pedralbes.
Sí, yo me quedo en las palabras de Aznar de ayer, que fue una intervención breve, pero creo que es significativa. Tampoco es que dijese nada muy novedoso, porque él hace casi siempre este tipo de discurso. A mucha gente le sorprende cuando lo escucha en el contexto actual esto de construir una mayoría amplia y centrada, que es en realidad su idea de los últimos años, esta idea de que el PP tiene que ser una gran casa que incluya incluso al centro izquierda desencantado con Sánchez, y esta idea de que hay que... esta idea de reivindicar un legado, que es con el que él construyó sus mayorías. Es interesante, ahí me recuerda a un profesor que tenía en la universidad que nos traía discursos políticos y nos decía que interpretásemos sin saber de quién eran el autor del discurso. ¿Y acertabais? Entonces, no, porque tú te ponías a leer un discurso muy revolucionario y siempre te tendía alguna trampa, ¿no? Entonces todo el mundo decía el Che Guevara, Trotsky, y luego resulta que era Primo de Rivera. Pues con Aznar pasa un poco esto. Tú lees estas palabras, construir una mayoría amplia y centrada, y si aplicas esto a que el PP se entiende que tendrá que llegar a acuerdos con Vox cuando habla de expulsar el nacionalismo de la ecuación. Vox es un partido nacionalista. Cuando después habla de evitar un cambio de sistema y resulta que la pulsión antisistema más fuerte que tenemos ahora mismo es la de Vox, creo que es llamativo. Y yo creo que Aznar, Feijóo en esta situación, en este momento, tiene una pinza del pasado y el presente, porque Aznar nos está hablando desde el pasado y creo que Ayuso nos está hablando desde el futuro. O sea, perdón, la pinza, Feijóo lo colocó en el presente, la pinza es entre el pasado de Aznar y el futuro de Ayuso, y son discursos que probablemente se interpretan de la misma manera o por el mismo camino, pero que son muy diferentes, ¿no? Ayuso lo que dice es con mucha menos retórica, con mucho menos palabras alambicadas y mucho más directa. Lo que nos está diciendo es que nos marca una línea roja, la rodea de hipérboles y de insultos, la rodea de gasolina, la prende, y esto pues es un discurso que cada vez es más efectivo. Breve, Estefanía. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Nacho. Hoy en el Congreso, Vox, Junts y el PP han votado cosas relativas a impuestos, tema migratorio. Es decir, hoy las prioridades en los territorios, y eso es lo que hace en el fondo tambalear la mayoría de Pedro Sánchez de cara a unas posibles elecciones, es que en Cataluña, cuanto más crezca Alianza Catalana, más se va a alejar Junts del bloque de Pedro Sánchez. Así le pueda parecer mejor líder. ¿Por qué? Porque ve que hoy el voto se le está yendo por muchos motivos a Alianza, pero entre ellos estos tres. En Cataluña ya el tejido de base que siempre ha apoyado a Junts quiere que haya un partido limpito, que no les dé un poco de cosica votar, ¿no? Que no sea Alianza, pero que sea un poco de centro-derecha. Es decir, nada de las leyes de vivienda del PSOE y de Sumar, nada de subidas de impuestos, nada de las leyes laborales de Yolanda Díaz. Es decir, volver a una especie de centro-derecha liberal pro-empresa. Más crezca Alianza, más Junts va a ir girando. Y el PP lo ha olido. Ha olido que ahora mismo Junts está preso. Es el partido de Puigdemont, no hay otra cosa, no hay ideario más allá de eso. La prueba es que gente que ha intentado que el Junts fuera algo más, tuviera programa económico, Jaume Giro, ya no están en el partido. Algunas cosas más para completar el dibujo político. José Coello, buenos días. Hola de nuevo, Sastre. La situación de Sumar, que se enfrenta a una nueva crisis. Ayer perdió a una de sus piezas clave, la dimisión de todos sus cargos de Lara Hernández, la coordinadora de este movimiento. Se marcha diciendo que ella ha sufrido una campaña de desprestigio porque había sido denunciada por acoso laboral. Las denuncias han sido archivadas y el caso, Josu, es que Sumar, el movimiento Sumar, entra en una nueva crisis. Sí, crisis que intentará cerrar el próximo 11 de julio con la elección de su tercera dirección en apenas 3 años de vida que tiene esta formación. Creada en el 23 para dar soporte a Yolanda Díaz y ser parte de la coalición Sumar, en este tiempo apenas ha tenido implantación territorial ni peso político, pero sí ha ido acumulando problemas. El último, tú lo decías, el que ha provocado la salida de Lara Hernández, denunciada por 6 personas por supuesto acoso laboral, que ahora han sido archivadas. Porque soy inocente. Porque jamás en mi vida, ni antes, ni durante, ni después, he acosado a nadie. Jamás. En esta fotografía vemos que si el de Movimiento Sumar es el problema en particular, el del espacio político de la izquierda alternativa es el problema de más empaque, porque hace meses, junto a Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Comunes y Más Madrid, se pusieron manos a la obra para crear una nueva alianza de izquierdas que enterrase a Sumar. La idea era que antes de verano tuviese nuevo líder y nuevo nombre. A 2 de julio no tiene ni una cosa ni la otra y algunos empiezan a impacientarse. Ayer, el ministro Pablo Bustinduy, a quien muchos en este espacio ven como un candidato idóneo, restaba importancia a los tiempos. No me preocupan los tiempos porque creo que la prioridad absoluta es lo que está pasando. Creo que la prioridad absoluta está en demostrar que la izquierda lleva el timón
de este gobierno? Bueno, pues no todos coinciden con Bustinduy. En privado hay dirigentes que se lamentan de esta falta de liderazgo y critican que Yolanda Díaz se ha desentendido desde que anunció su renuncia y creen que ya van tarde. Otros, como Antonio Maillo, en público ponen fecha límite. Yo lo tengo muy claro, cuanto antes mejor, y como muy tarde en septiembre también, pero el inicio del curso político tiene que tener resuelto los grandes retos de nuestro proyecto. Y es que Sastre, a las malas perspectivas electorales y al tiempo en contra, se une ahora el derrumbe de proyectos llamados a sustentar Localización Sumar. Así están, por tanto, las cosas en Sumar, decía Maillo, a ver si cuando empiece el curso político tenemos algunas líneas claras, entre otras los nombres de las personas que deben estar al frente de Sumar. Josu, gracias. Un abrazo. Una de las noticias de la mañana es que se han publicado los datos del paro. Es el gran titular económico de la jornada. España arranca el verano con un nuevo récord de empleo al romper por primera vez la barrera de los 22,4 millones de afiliados a la Seguridad Social. El empleo acelera en junio, aunque casi 60.000 profesionales han sido despedidos con el cierre del curso escolar. Pablo Anzalola de nuevo. Hola, ¿qué tal, Sastre? Sí, la contratación en la hostelería y el comercio a las puertas del verano es la que ha permitido sumar 128.500 trabajadores a la Seguridad Social y colocar el número de afiliados en un nuevo máximo histórico por quinto mes consecutivo. Acompaña también la caída en el número de parados, se reducen en algo más de 28.000 personas en todos los sectores y en 11 comunidades autónomas y manteniendo, por tanto, el paro en su nivel más bajo desde el año 2008. Los datos de junio dejan además un par de matices. Uno habitual este mes, el de los despidos en la educación. Algo más de 58.000 trabajadores de ese sector, del sector educativo, han perdido su empleo con el cierre de curso. Y otro interesante, porque empiezan a notarse ya los primeros efectos de esa regularización de migrantes, coincidiendo con la admisión a trámite de los primeros expedientes. Algo más de 86.000 personas extranjeras se han dado de alta en la Seguridad Social. Los trabajadores extranjeros son ya el motor del 15% del empleo en nuestro país. Pablo, gracias. A vosotros. Recuerden la cifra que les estamos contando desde primera hora, la cifra final de personas que han solicitado la regularización de su estado aquí en España. Son 1.170.000. La previsión del gobierno era que fueran 500.000, pero finalmente la supera, es más del doble, 1.170.000 personas. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. El Abierto. Ser podcast. Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Sergio Castro Nausle, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Suena Amaral porque tiene que ver con uno de los contenidos del magazine que está a punto de empezar. Eso es, vamos a empezar primero por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ya están por aquí Jaime y Nuño, que van a hablarnos, entre otras cosas, de cómo en Venezuela las imágenes de los satélites públicos y privados y cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, están ayudando a mejorar la llegada temprana de equipos de rescate. Cómo esto podría suponer incluso métodos a futuro de prevención de los seísmos. Y también vamos a hablar, además, de la posibilidad de albergar un telescopio de 30 metros en la isla de La Palma. Vamos a hablar también de cine de una manera tangencial, porque también la inteligencia artificial puede que llegue al cine o puede que no, depende de la censura de las grandes tecnológicas en Hollywood. Veremos. Y a partir de las 10:30 vamos a cerrar 6 temporadas después y con más de 200 personalidades que han pasado por aquí, el Club de Amigos y Amigas. Hemos conocido cómo Javier Bardem le pidió salir a Penélope Cruz en el último día del rodaje de la película de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, y lo que ella le contó. Hemos sabido cómo fue beberse el primer whisky con solo 7 años de Maribel Verdú, mientras el propietario del brebaje, su padre, dormía la siesta. O cómo Luis Tosar debutó como payaso el primer y único día cuando después, en una comunión, fue cercado por un grupo de niños que lo lincharon. A estas historias se les va a sumar las de Eva Amaral, que va a ser efectivamente nuestra última amiga alegre de la historia. Después llegará Javier Ocaña con el cine y hoy vamos a tener una sección que sería un poco clásicos de ayer traídos a 2026. Vamos a comenzar con la muerte de Robin Hood, que realmente mata a esta leyenda, que la desmitifica. Y también tendremos Día de Caza, una película española que también parte de La caza de Carlos Saura, y son 3 mujeres las que quedan, 3 amigas, para ajustar cuentas también en un día de caza. Nos hablará de estos 2 estrenos, Javier Muy buena Ocaña. pinta esa película, a ver qué le ha parecido a Ocaña. Y vamos a cerrar
cerrar mirando a Sierra de Mariola, el territorio que comparten Valencia y Alicante, es decir, Sastre y Ainhoa Aguirregoitia. Sí, la Sierra de Mariola. Eso es, para hablar de cómo la botánica se aplica a la gastronomía. Hablamos de una zona con más de 1.200 especies aromáticas que después se emplean de distintas formas en la gastronomía. Una sierra muy bonita y que además efectivamente huele muy muy bien. Pues todo esto desde ahora y hasta las 12:20. Nacho Corredor, Estefanía Molina, Ángel Villarino, muchas gracias y que paséis un buen jueves. Gracias. Un abrazo. Gracias. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.